agradecerle a Santiago y a la asociación que nos haya invitado un año más a participar en el Congreso. Como os decía Santiago, vamos a dedicar unos minutos a profundizar en cómo es el consumidor de flores y plantas en España, cómo es ahora, después de la crisis, y qué nivel o grado de satisfacción tiene con los distintos canales en los que puede realizar sus compras. Venimos de una crisis económica en la que España ha sufrido mucho, el consumo ha sufrido muchísimo, y no solo los mercados de gran consumo, sino también mercados como puede ser el de plantas y flores, que quizás sufren muchísimo más porque no son unos bienes básicos o necesarios en la cesta de la compra del consumidor. Entonces, antes de empezar a hablar sobre cómo es este consumidor y ver estos resultados del estudio que hemos realizado, a modo introductorio querríamos ver cuál es la situación actual, cómo es la situación económica, socioeconómica y el estado del consumo, visto desde Nielsen con la información que tenemos, que es de otros mercados, pero que nos puede ayudar a enmarcar cuál es nuestra situación dentro de la economía española. Los últimos indicadores económicos muestran una situación más positiva. Tenemos un Producto Interior Bruto creciendo y con una cifra pues, significativa. Los créditos cuestan menos ahora, esto pues, da un cierto respiro a las familias y a los consumidores. Los precios que venían en los últimos años en una clara deflación empiezan a estabilizarse, la deflación para. Y todo esto unido al hecho de que bueno, pues, el paro, las cifras de paro también están mejorando, disminuye. Es verdad que este aspecto es el que más dificultades presenta de cara a una recuperación económica total en nuestro país, pero bueno, apunta positivamente, crece el número de personas ocupadas y todo esto se traduce en una mejora de la confianza del consumidor. Nielsen publica trimestralmente un índice de confianza que se hace a nivel mundial, en el que bueno, pues ese índice se construye a partir de parámetros como son bueno, pues, las expectativas laborales, las expectativas económicas y las intenciones de gastos futuros. Este índice, que como os digo lo publicamos a nivel mundial y por países, es trimestral. A cierre del año pasado, el índice respecto al mismo periodo del año anterior creció 10 puntos, colocándose a un nivel pues, que no tenía desde 2009. Este índice se mide de 1 a 100 y en estos momentos pues, está en torno al 75%. Esta confianza del consumidor hace que las expectativas de consumo mejoren. Esta mejora en la economía de los hogares, de las personas, de los consumidores, no hace que la cesta de la compra, que es bueno, básicamente lo que Nielsen suele medir en sus mercados, se incremente notablemente, sino que el consumidor, cuando se encuentra en una situación en que su economía es mucho más favorable, lo que hace es utilizar ese dinero en otras cosas que antes había restringido por tener problemas económicos. Empieza a viajar, empieza a gastar en ropa, empieza a consumir en ocio, a realizar compras atrasadas como pueden ser pues, la compra de electrodomésticos, renovar el coche, etc. Hay dos indicadores muy importantes que tenemos ahí, que son la renovación de electrodomésticos y el consumo en hostelería. Estos dos sectores son los primeros que sufren en momentos de crisis. La hostelería en España ha sido uno de los sectores que más ha sufrido. Es decir, durante años el universo, el número de establecimientos de bares en España ha tenido una tendencia creciente. Al empezar la crisis fue la primera vez en que empezaron a desaparecer en neto establecimientos. Tanto es así que desde que empezó la crisis ahora han desaparecido 50.000 bares. Y España es un país en donde cuando la gente se quedaba sin trabajo, pues montaba un bar y funcionaba, ¿no? Aunque no tuvieras experiencia en el sector. Y eso no ha ocurrido ahora. Es decir, la gente al tener menos capacidad económica,
pues lo que hacía era salir menos o consumir en casa, reunirse con amigos, darse esos caprichos. El vino, pues en vez de pagarlo en el restaurante, se lo compraba en el supermercado del Hiper y se hacía una cena un poco más especial en casa. Y lo mismo ocurre con los electrodomésticos o con los muebles. Si tú tienes problemas económicos y bueno, pues tenías pensado, la lavadora está ya un poquito gastadita, tiras de ella, el frigorífico también, y cuando vienen ya las épocas mejores es cuando decides hacer esa renovación. Y esto ha quedado reflejado, como veis, el año pasado, a fecha de octubre, la renovación de electrodomésticos, el mercado de electrodomésticos creció un 4,2%. Esto yo creo que es un buen indicador también para el sector, porque sería asimilable quizá también a lo que son las flores y las plantas, que al final no es un bien básico o no es un bien imprescindible, y bueno, pues estas tendencias podrían apuntarnos a que puede ocurrir lo mismo en nuestro sector. Y el sector de hostelería, como veis, pues ya en el 2014 frenó la caída, porque prácticamente todas las categorías caían, tenían descensos muy grandes, excepto la ginebra, que como sabéis pues, ha sido un producto de moda y que ha continuado con una buena tendencia, y el año pasado ya se recupera y empieza con unos crecimientos del 2%. Es decir, hay indicadores en la economía y en el consumo que nos dicen que las cosas están mejorando. ¿Qué ha ocurrido con la crisis? Bueno, pues que de alguna manera nuestros hábitos de consumo han cambiado. Nos hemos convertido en unos consumidores bipolares. Es decir, por un lado, pues seguimos buscando precios baratos, seguimos buscando promociones y nos vamos a donde nos cuestan las cosas más baratas, pero por otro, gastamos en aquellas cosas que nos importan. Es decir, no todas las categorías durante este periodo de crisis han tenido una tendencia negativa. Desde Nielsen hemos podido analizar y ha habido una serie de drivers en el consumo que han funcionado en ciertas categorías, como son la salud, componente salud, y aquí pues estamos hablando de categorías como el brócoli, como todos los productos integrales, las carnes magras, ha habido un gran desarrollo o con una tendencia muy positiva en el consumo de pavo, conejo, pollo, etcétera. El aspecto conveniencia, aquello que bueno, pues nos ayuda, nos hace la vida más fácil y nos deja más tiempo, y aquí en concreto pues estamos hablando de categorías como productos refrigerados, platos preparados, productos congelados, los gazpachos, las sopas que ya vienen preparadas, y otro componente importante, la indulgencia o placer, moda. Es decir, también nos hemos dado nuestros caprichos, y aquí os acabo de citar el gin tonic, tenemos los vinos de denominación de origen, los ahumados. Es decir, hay, incluso en épocas difíciles, hay hueco para el crecimiento a través de la innovación y teniendo en cuenta todos estos parámetros, que también creo que son asimilables o podemos utilizarlos en el mercado. Es decir, al final las flores tienen un componente también de capricho, de disfrutar de ellas, con lo cual tenemos ahí el factor indulgencia. Deberíamos también utilizar esos parámetros de conveniencia y salud, y yo creo que en el estudio vamos a encontrar algunos indicadores que nos pueden señalar el camino a escoger. Y también hay otro aspecto que no está en la slide, pero que es muy relevante, y es, bueno, pues hay determinados targets de la población en los que la sostenibilidad, el medio ambiente es muy importante, y aquí estamos hablando de los millennials. Los millennials, que son la generación que está empezando a hacer ya sus compras, a los que nacieron en los 80, que tienen entre 25 y 35 años, les importa muchísimo, y lo veremos también en el estudio, el medio ambiente, las empresas comprometidas, el compromiso social, la reputación social. Pues todos estos parámetros creo que se deben tener en cuenta de cara a estrategias de crecimiento y de futuro. Decíamos, hemos cambiado, y bueno, durante la crisis uno de los cambios que experimentó el consumidor es bueno, pues, pasar a hacer más compras pero de una cuantía menor, en un intento de controlar su gasto. Es decir, hemos pasado de las compras grandes en el hipermercado, que no es que se hayan dejado de hacer,
pero se hacen en menor medida, a compras de cercanía, mucho más pequeñitas, en las que yo puedo ir controlando cómo va mi economía y puedo ajustarme o no. Eso se sigue manteniendo, nos hemos quedado con esa costumbre, igual que con la de buscar precios y no gastar tan alegremente. Pero lo que sí que ha cambiado es que, bueno, pues esas compras medias que con respecto al pasado se habían reducido, y no porque dejemos de consumir, que cuando estamos hablando de productos de gran consumo no hemos dejado de comer, ni hemos dejado de lavarnos, ni hemos dejado de cuidar nuestra casa. Lo que hemos hecho es buscar ese gasto de la forma de optimizarlo, buscar la economía. Pues la noticia es que, bueno, esa reducción del ticket medio pues se ha estancado, ya no tiene ir hacia abajo. Es decir, hasta ahora todo lo que estamos viendo es que parece que, bueno, pues la gente o el consumidor se anima a empezar a consumir algo más. También un poco en este afán de intentar enmarcar el estudio, pues queremos contar cómo vemos nosotros el consumo, y lógicamente lo tenemos que contar desde las categorías que nosotros controlamos, y cuáles van a ser, una vez analizadas estas categorías, las perspectivas para el 2016. El año 2015 cerró con crecimientos en volumen, de ahí en torno a 1,4% de forma acumulada, y todas las secciones, alimentación seca, bebidas, frescos, droguería, perfumería, tuvieron crecimientos moderados, pero crecimientos. En muchos casos, por los aspectos que os he contado, por ejemplo el peso de los congelados, etc. En el caso de las bebidas, pues tuvo mucho a su favor el clima, el buen verano que hizo este año, y eso ayudó al crecimiento. En cuanto a los precios, lo comentábamos un poco al principio, la deflación se frena y vemos que los precios crecen. En términos acumulados puede parecer que hay ese crecimiento de precios, pero no es así, que ahí tiene mucho peso el aceite, la subida de precios que tuvo el aceite de oliva este año, que si lo quitamos pues realmente no hay tanta subida. Bueno, pues esto ha sido lo que ha ocurrido en 2015. ¿Qué pensamos nosotros que va a ocurrir en 2016 a la vista de estos datos? Pues no esperamos grandes cambios, pero por ejemplo si pensamos que alimentación seca, que es un grupo de categorías muy maduro, pues tiene recorrido para crecer. Y tiene recorrido para crecer en esas innovaciones que hemos comentado hace un momento. Bebidas, estamos hablando aquí de los sectores de alimentación. Bebidas creció en alimentación por esa parte de hostelería que se trasladó, de consumo que se hacía en hostelería que se trasladó al hogar. Ahora está empezando a devolver esa parte de cuota hacia la hostelería, con lo cual, bueno, pues no esperamos tampoco un crecimiento muy grande, y dependerá también de lo que ocurra con la climatología en este verano. Los frescos de libre servicio, ahí lo que nosotros llamamos frescos de libre servicio, pues son platos refrigerados, lácteos, postres, cárnicos, etc. Son un conjunto de categorías en donde la innovación tiene mucha cabida, y sobre todo la innovación basada en la conveniencia. Con lo cual ahí sí que esperamos que siga creciendo y que siga teniendo esas tendencias positivas. Droguería, creemos que va a crecer, y va a crecer a través de productos de valor añadido. En perfumería, básicamente el crecimiento va a ser por los productos de belleza, la cosmética, la indulgencia que decíamos al principio, y las tendencias que estamos viendo últimamente en lo que es la perfumería selectiva. Nuevamente, un indicador de recuperación económica. La perfumería selectiva, pues evidentemente sufrió muchísimo durante los años de crisis. Bueno, y después de la crisis, pues surgió la pregunta, y fue el planteamiento de la asociación, es ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Cómo es el consumidor? ¿Cómo se comporta el consumidor actualmente a la hora de comprar flores y plantas? Y lo primero que hicimos fue preguntarles qué significaban las flores y las plantas para ellos, ¿vale? De forma mayoritaria lo que nos dijeron es, bueno, pues es un placer cuidarlas y verlas crecer, significa tener un trozo de naturaleza en mi casa, en mi hogar, aparte de esa función decorativa que siempre han tenido. Y el cuidarlas, ese placer de verlas crecer, también me produce un efecto relajante. Y como veis, pues eso nos lo dicen en torno al 60% de los entrevistados.
En menor medida, pero sin dejar de ser relevante, hay otros aspectos muy interesantes, que son, bueno, pues el aspecto hobby, afición, que viene derivado casi del primero, ¿no? De me gusta cuidarlos y verlas crecer, pues casi para la mitad el hecho de tener plantas es un hobby, una afición. La fuerte componente que tiene el efecto de las plantas en el medio ambiente, lo valoran y es relevante. Y por último, la afición a cultivar plantas aromáticas o tener un huerto en tu casa para utilizarlas en la cocina, que esto probablemente pues enlaza o se engancha mucho pues con la tendencia actual que han generado los programas de cocina tipo Masterchef, los concursos en relación. Pero si bien esto es generalizado y esto ocurre en general, la naturaleza, si bien esto ocurre de forma generalizada para todos los tipos de consumidores, sí que hay ciertas diferencias, especialmente en lo que se refiere a la edad del consumidor. Os adelantaba ya que los jóvenes, y bueno, pues tenemos ahí los más jóvenes, que es lo que se llama generación Z, que le están buscando nombre actualmente. Ya el otro día vi una noticia que la cadena americana Turner los había llamado plurals. Supongo que refiriéndose a que están muy conectados y con muchos ambientes. Y luego los millennials, de los que tanto se habla y que os estaba comentando, para estos es mucho más relevante que para la media el tema del beneficio que suponen las plantas y las flores en el medio ambiente. Ambos grupos totalizan un 21% de la población. Los millennials creo que son como el 17 o el 18% de la población, es decir, estamos hablando que este grupo de personas muy jóvenes suponen la quinta parte de la población española y para ellos es muy relevante este aspecto. En un estudio que publicamos también a nivel global, lo que nos dicen es que es tan importante que están dispuestos a pagar un plus por marcas y productos que ellos perciban que están comprometidos con el medio ambiente y con la sostenibilidad. Por tanto, yo creo que esto es algo muy importante y que debéis tener en cuenta a la hora de comunicaros con este target de consumidores y a la hora incluso de presentar el producto o ofrecerlo. Tener en cuenta que para ellos es muy importante el efecto medioambiental de las flores y plantas. En el otro lado tenemos a las personas más maduras, aquellos que tienen más de 45 años y especialmente a los seniors, que son los de más de 55. Fijaros que los seniors actualmente, pues bueno, esto no es ninguna noticia, en España la población española es una población envejecida y los seniors actualmente son el 27% de la población. Si tenemos en cuenta también a los maduros, estamos hablando casi de la mitad de la población. Para todos estos, eso que comentábamos al principio de me gusta cuidarlos, es una afición y me produce un relax, es en mucho mayor medida. Estamos hablando de un sector de la población que tiene peso, es importante, que además está libre de cargas, porque la mayoría de ellos ya ha pagado su casa, no tiene a la familia a su cargo, aunque ha habido algunos que durante la crisis han tenido que volver a acoger a sus hijos en casa, y que además las perspectivas son que van a incrementar el peso en la población. Según el INE, las proyecciones de población del INE nos dicen que en 4 años pasarán a ser una tercera parte, los de más de 55 años de la población, pero en el 2050 llegará a ser la mitad de la población. ¿Vale? Pues es otro target de población importante a tener en cuenta por peso y porque además van a tener tiempo para desarrollar esa afición que parece que además les gusta. ¿Por qué compramos flores y plantas? El principal motivo es para decorar nuestros hogares, seguido de regalar. Esto nuevamente es así también para todos los targets. Quizá los jóvenes son los que más regalan flores y plantas, especialmente flores. Pero no podemos dejar de lado el componente impulso. 1 de cada 3
nos dice que compra las flores por impulso, que las vio, les gustó, o le apeteció comprárselas, pues se dio ese capricho. Factor indulgencia, os decía, yo creo que hay que tenerlo en cuenta, tenemos recorrido, es decir, ahora mismo es 1 de cada 3, pero ahí yo creo que hay un campo a desarrollar, ¿no? Ese aspecto lúdico, de darme un caprichito, pues igual que te compras un chocolatito, pues me puedo comprar mis plantitas, ¿no? O mis flores, ¿no? Entonces hacerlo atractivo, presentarlo de forma que ese verlo, me gustaron, las compré, sea efectivo y alcance a un mayor número de consumidores. Es una cifra alta, es una cifra alta. Nosotros la compra por impulso, es verdad que esto varía muchísimo, no es lo mismo que probablemente el leche, la compra por impulso pues no existe prácticamente y en chocolate será muy alta, pero que un 30 y tantos % diga que compra por impulso es una cifra alta, con lo cual yo creo que es un factor interesante de explotar y de aprovechar. ¿Con qué frecuencia se compran las flores y las plantas? Pues bueno, a lo mejor vosotros que estáis más en el sector nos sorprende, a mí sí me ha sorprendido, es decir, no siendo un producto básico, pues se compra con relativa frecuencia. La mitad nos dicen que al menos compran flores una vez al mes, pero hay un 39% que nos dice que las compran más de una vez al mes. Estamos hablando de medias, son cifras importantes. Y las plantas, tanto interior como exterior, se compran en menor medida, pero también con bastante frecuencia, es decir, que haya un 40% de personas que dicen que compran al menos una vez al mes plantas, pues es una buena cifra. ¿Quiénes son los que más compran? Pues los jóvenes. El target joven compra mucho, con mucha frecuencia. Otra cosa es lo que gaste, ¿vale? Que lo veremos después. El 60% de ellos compran al menos una vez al mes flores y plantas más del 50%. Probablemente también porque están montando sus hogares, acaban de empezar a cambiar sus condiciones de vida familiar o se están independizando. Y en relación a hombres y mujeres, pues en las flores no hay tanta diferencia, pero sí lo hay en las plantas. El hombre es más comprador o compra con más frecuencia plantas que la mujer. Podéis ver ahí las cifras, que bueno, pues en las flores prácticamente es en torno al 50% hombres, 50% mujeres, pero ya tenemos diferencias, por ejemplo, en las plantas de interior de 10 puntos. El 37% de los hombres dicen comprar plantas frente a un 27% de las mujeres. ¿Qué ocurre con el gasto? Bueno, pues en media el gasto por ocasión de compra es 18 euros en flores y 20 o 21 euros en plantas. ¿Veis? Si vemos las cifras de gasto entre hombre y mujer, el hombre no solo compra con más frecuencia, sino que también gasta más que la mujer cuando compra, ya sean flores o ya sean plantas, ¿vale? No ocurre así con el gasto de los jóvenes, decíamos, son los que compran con más frecuencia, pero gastan un poquito menos que el resto del target. ¿Y qué ha pasado con el gasto? Estábamos hablando, o hemos empezado la sesión hablando un poco de las tendencias de consumo. Bueno, pues nosotros no medimos este canal, no tenemos unos datos objetivos, pero les hemos preguntado en qué medida pues, se gastaban más, menos o igual que hace un año. La mitad, o más de la mitad, nos dice que más o menos el nivel de compra se ha mantenido, que siguen comprando más o menos en la misma medida flores y plantas. En torno a un 30%, veis que son muy similares las cifras, tanto en las flores como en las plantas, en torno a un 30% nos dice que gastaba menos. Y luego ya entre el 15 y el 20% de los entrevistados nos han dicho que ha gastado más. ¿Por qué motivos? ¿Por qué motivos han reducido los que han reducido o los que han gastado más han gastado más? Pues básicamente es por motivos económicos. Bien porque su situación económica no les permitía este gasto o bien porque ahora ha mejorado y pueden hacer ese gasto. El segundo motivo de la reducción es el espacio. Pues no tengo espacio para más plantas, o sea, no han podido gastar. Vamos ahora un poco, hemos visto así en términos generales cuáles son sus sentimientos, sus actitudes ante las plantas, cómo compran, con qué frecuencia y qué gasto. Pero vamos ahora a profundizar un poco cómo es el consumidor de cada lugar de compra, ¿vale?
Empezamos con las floristerías y las características primordiales o el perfil del consumidor o del cliente de la floristería es un público joven, urbano, que vive en pisos o en casas que no tienen jardín. Esto no quiere decir que no tengan personas mayores, que no tengan gente de otra zona, sino que predomina dentro de sus clientes este perfil. En el estudio tendréis todos los datos. Aquí lo que he tratado de poner es un poco los aspectos diferenciadores entre los distintos lugares. Si nos centramos en los centros de bricolaje, aquí el perfil es, hay un mayor peso de compradores hombres, que tienen familias con niños pequeños y que viven en zonas residenciales, chales o casas con un jardín. Si hablamos del Corte Inglés, pues nos dicen que es un público joven, que también pues, vive en chalés. Esto es una diferencia con el perfil del consumidor general del Corte Inglés. El consumidor general del Corte Inglés o el cliente del Corte Inglés suele ser personas bastante mayores, es decir, que es una de las cosas son las que el Corte Inglés trata de trabajar, porque al final, claro, tener un público mayor es importante, lo acabamos de ver, es un segmento de población que tiene capacidad adquisitiva y que pesa, pero claro, se va muriendo. O sea, tenemos que renovar la base de clientes, ¿no? Entonces, es curioso que en temas de flores y plantas sea un público mucho más joven. IKEA, prácticamente el mismo perfil que el Corte Inglés, jóvenes que viven en chalés. Repito, es el público predominante, no quiere decir que no haya otros perfiles. En el caso de Internet, vuelve a ser un perfil muy parecido al de los centros de bricolaje. Predomina el hombre que tiene familia y que vive en zonas residenciales. Super e hiper, básicamente mujeres y que bueno, pues pueden vivir tanto en pisos como en chalés. Los mercadillos suelen ser familias, tanto jóvenes como un poco más maduras y que viven en chalés. ¿Y qué pasa con los garden centers? Pues aquí hay una gran diferencia y es que nuestro perfil es de gente mayor, gente seniors, que viven solos o en pareja y que suelen vivir en casas independientes o chalés. Esto, en principio, es una buena noticia, que lo acabamos de ver. Bueno, pues es gente que tiene tiempo para desarrollar esta afición, que tiene ese poder adquisitivo y que va a evolucionar hacia un mayor peso en la población. Pero el pero es lo que acabamos de decir, que tenemos que captar también a los jóvenes, porque llegará un momento en que, bueno, pues por ley de vida nos vayan desapareciendo, ¿vale? Si analizamos ahora, viéndolos en su conjunto, la gran diferencia estaría en términos de edad, es lo que acabamos de decir, el garden predomina el senior y en el resto de canales un público más joven. Si hablamos de sexo, el hombre en centros de bricolaje y en internet, mientras que las mujeres pues en super e hiper. Y si hablamos de zona de residencia, tendríamos que, bueno, pues más urbanos, lo que es floristerías y super e hiper, y en zonas más residenciales el resto de canales. ¿Dónde suelen comprar habitualmente? La mayoría, el lugar habitual es o bien la floristería o bien un garden center. Pero no solo es el lugar habitual, porque tú puedes comprar habitualmente pues, por conveniencia, porque lo pilla al lado, sino que también es el lugar preferido, ¿vale? En la misma medida los dos lugares. Y si tratamos de ver un poco pues, por target de población, el lugar preferido de los mayores es el garden center y de los más jóvenes las floristerías. Muy coherente con todo lo que acabamos de ir viendo y de los resultados anteriores. ¿Y por qué? ¿Por qué es su lugar habitual en un caso o en otro y por qué es su lugar preferido? Pues las razones son las mismas tanto para habitual como preferido. En el caso de las floristerías, la cercanía, la accesibilidad, te pilla cerca. En el caso del garden center, por la amplitud de oferta de producto. Este es un valor que vamos a ver a lo largo de toda la presentación que os reconocen constantemente. O sea, el poder encontrar y tener una oferta amplia es un valor muy apreciado en los garden centers. En ambos casos se aprecia también el hecho de que podamos encontrar las flores y plantas de temporada. Y en el caso de las floristerías, pues el segundo motivo por el que se escoge como habitual y preferido es el nivel de asesoramiento.
Al final perciben en el personal de las floristerías a alguien que sabe que te puede aconsejar. En el caso del Garden Center también es la calidad del producto y la buena relación calidad-producto. Es decir, tenemos dos valores. Mucho producto que ofrecer, donde elegir y que además es de calidad y a un relativo buen precio, teniendo en cuenta esa calidad. Pues ya que hemos empezado a hablar de los lugares de compra, vamos a ver cómo son percibidos o qué imagen tienen de cada uno de estos lugares de compra el consumidor. Y volvemos a hacer un análisis de los aspectos diferenciadores. Las floristerías son percibidos como un canal especialista, atendido por buenos profesionales que te aportan un buen asesoramiento, un buen servicio y en ese sentido pues inspira al consumidor seguridad y confianza. Internet, la imagen es, bueno, pues tengo facilidad para encontrar prácticamente cualquier cosa que busque, cualquier producto, cualquier planta. Además, a unos precios relativamente buenos y son percibidos pues, como un lugar pues, moderno e innovador, ¿no? Que bueno, pues, tiene una componente de modernidad. Los centros de bricolaje pues nos dicen que son lugares donde impera el orden y la limpieza, todo está muy ordenadito y clasificado y por tanto se genera un ambiente agradable para hacer la compra. Pero realmente el interés del Garden Center, de los centros de bricolaje para las flores y las plantas es realmente por los precios económicos, que tienen unos buenos precios. El caso de Super Hiper básicamente es las ofertas y los precios. Ahí no vemos el asesoramiento, no vemos la profesionalidad, no vemos la oferta del producto. Es, bueno, pues lo tengo cerca, hay ofertas y de vez en cuando pues pide una plantita a un precio económico. En el caso del Corte Inglés, pues algo que es también inherente, como si dijéramos, a la imagen general del Corte Inglés, la garantía de calidad. Esa garantía de calidad se transforma o se traduce en confianza. Nuevamente también pues, se valora el orden y la limpieza del servicio que prestan. Los mercadillos pues, son percibidos como un lugar donde la mente es agradable, supongo porque también esto estará muy relacionado cuando tomas mercadillo, pues es también un poco ocio, ¿no? Es darse un paseíto, ver qué voy a comprar. Pero lo más destacable es el aspecto relacionado con las personas que atienden estos puestos de plantas en los mercadillos o mercados, ¿no? Y es que los ven como personas expertas que saben de plantas y que les aconsejan y por tanto pues, bueno, les da una cierta garantía de calidad del producto que están comprando en los mercadillos. IKEA básicamente son los buenos precios, las promociones y esa imagen de modernidad e innovación que transmite IKEA en general y que claro se traslada también a las plantas. Los Garden Center sois percibidos como centros especialistas, muy profesionales y por tanto en esa profesionalidad perciben que dais buen servicio y asesoramiento y sobre todo nuevamente la amplia oferta de producto. Todo esto, bueno, pues una cosa es la imagen y otra cosa es la satisfacción que tengamos con los canales. Les pedimos que valoraran de 1 a 10 la satisfacción general con cada uno de esos canales. Como veis, no hay grandes diferencias, nos movemos entre el 7 y el 8. Sí la hay entre el primero y el último, pero podríamos decir que el consumidor a los lugares donde puede comprar flores y plantas les otorga un notable. Está contento en general con todos ellos. Destacan un poco más porque tienen un porcentaje, prácticamente la mitad de sus consumidores están muy satisfechos, no solo satisfechos, sino muy satisfechos. Es decir, anda un 9 o un 10. Internet y los mercadillos. Nosotros, que puede parecer que como estamos ahí en medio, estamos en la media, estar en la media nunca no es malo, pero tampoco es bueno, porque parece que no nos diferencia. Pero realmente si veis estamos en un 8, el que está en el primer puesto es un 8,3, ¿no? Y también es verdad que de alguna manera esa imagen de especialistas hace que el consumidor espere mucho del Garden Center, sea mucho más exigente que a lo mejor con un mercadillo, ¿vale? Espera y pide mucho más, con lo cual yo creo que hay que valorar en esa medida ese nivel de satisfacción.
pedimos que valoraran la satisfacción general y luego en una serie de aspectos. Vamos a ver cómo valoran a los Garden Center en todos esos aspectos. Tenemos, lo tenéis aquí, se verá muy pequeñito, los distintos aspectos. Vemos que el primero es la amplia gama, otra vez, toda la oferta de producto que tiene el Garden Center. Y el último, las promociones y ofertas. El cliente no percibe que en los Garden Center haya promociones o ofertas, o por lo menos en la misma medida que lo puede encontrar en otros canales. Por resumir de alguna manera, y así, simplemente mirándonos a nosotros mismos, los aspectos que generan más satisfacción son la amplitud de gama y la forma en que están expuestos los productos, y los que menos, o los que nos están pidiendo mejoras, la cartelería y señalización, todos los carteles informativos, la rapidez en la atención y las promociones y ofertas. Pero puede haber aspectos en los que estemos bien valorados, pero la competencia esté todavía por encima de nosotros. Entonces, debemos también compararnos con la competencia. Vamos a ver cómo es esa comparativa. En general, por no entrar ahora ahí y hacer todo el ranking con cada uno de ellos, nos encontramos que las floristerías, el Corte Inglés y los mercadillos están valorados en todos sus aspectos. Es decir, si pusiéramos ese ranking, las notas que obtienen de todos sus atributos estos tres lugares de compra son superiores a los Garden Center. Y especialmente el gap lo tenemos con cada uno de ellos. En el caso de las floristerías, en la decoración. Es verdad que ahora hay una cierta tendencia y hay floristerías que son muy bonitas y que trabajan muchísimo todo el aspecto del lugar de compra y de la experiencia que simplemente significa entrar en esa floristería. El asesoramiento, que era un valor muy importante en la floristería, y la rapidez en la atención, que claro, era el último que teníamos nosotros, o uno de los últimos en el ranking. Los mercadillos, la diferencia o donde se les valora o se obtiene un mayor nivel de satisfacción es en las promociones, ofertas, rapidez de atención y la localización y ubicación. El Corte Inglés, la decoración, la ambientación, rapidez, es que la rapidez nos van a superar todos por aquello que os decía, y el empaquetado del producto, la forma en que presentan el producto. Estamos por encima de los centros de bricolaje, de IKEA y del supermercado Selfer. Pero, aun estando por encima, en términos generales, hay algunos aspectos en los que ellos nos mejoran, que son básicamente las promociones y las ofertas y la cartelería y la señalización. Es decir, todo nos dice que tenemos que trabajar en esas áreas, el tema de promociones y ofertas, o bien porque no las hacemos o no hacemos el suficiente, o porque las estamos haciendo de una manera que no son percibidas como tales. Y la cartelería y señalización, pues hay que mejorarla. Una forma también de resumir esto y ponerlo un poco más en contexto es no hacerlo uno a uno, sino hacerlo con la media de todos los competidores. Entonces, en este gráfico, que parece así, que no os asustéis, lo que hemos hecho es una dimensión, la dimensión horizontal, poner ese ranking que habíamos visto, la satisfacción, es decir, la nota que me dan a mí, y en el otro eje, la diferencia con la media del canal. De manera que, como no al revés, no voy a saber decirlo, en el cuadrante superior izquierdo tenemos nuestras fortalezas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? La amplia gama, lo veis ahí, separadito, muy arriba, la exposición, el asesoramiento, la preparación del personal, lo que decíamos, esa visión de expertos, de gente que sabe, especialista, la calidad del producto y el tiempo de espera el tiempo de espera para pagar está en la media. Por el contrario, en este otro rincón, abajo, tenemos aquello en donde tenemos que trabajar, aquello que tenemos que priorizar y en donde nos supera la competencia. Es decir, ni estamos bien valorados y además la competencia está mucho mejor valorada que nosotros. Que son pues, el tema de la decoración, la economía de los precios, las promociones, las ofertas, la rapidez con que me atienden y la cartelería. Y los que están marcados en amarillito, ahí es que estamos pues, más o menos en la media, igual que los demás. Estar en la media no es malo, pero hay que tratar de diferenciarse, porque si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otro y va a convertirse en una ventaja competitiva. Es decir, donde estamos igual que los demás, tenemos que trabajar para convertirlo en una ventaja para nosotros, diferenciarnos, o estar vigilando mucho que no nos vayamos de esa media.
Y ya para terminar y resumir y concluir, bueno, pues el estudio que nos ha dicho, que los Garden Center tienen fortalezas, y fortalezas muy importantes, como son esa amplitud de gama de surtido, la forma en que expone el producto, el nivel de asesoramiento del personal, la preparación del personal y la calidad del producto. Y esto es algo que el consumidor, cuando va a un Garden Center, espera, es lo que espera del Garden. Con lo cual, estamos obligados a cumplir, ahí no podemos fallar, porque nos lo valora y lo va a esperar. Y si fallamos en esto, se va a ir a otro canal. Y además debemos, bueno, pues potenciarnos en esas fortalezas, hacer comunicación o diferenciarnos a través de estos aspectos. ¿Dónde tenemos que trabajar? Ahí donde la competencia nos está mejorando, que lo acabamos de ver, y por tanto, bueno, pues convertir estas áreas de mejora en oportunidades, que son todo el tema de las promociones, la rapidez de la atención. Obviamente, claro, una floristería que es algo más pequeñito, pues te van a atender mucho más rápido que un garden center que es muy grande. Pero la rapidez de atención no ha salido como un punto negativo en otros lugares que son grandes superficies, como puede ser un Corte Inglés, o como puede ser un IKEA, o como pueden ser los centros de bricolaje. Con lo cual, se puede atender también con rapidez en lugares grandes. La cartelería y señalización, los precios económicos y la decoración. Y las oportunidades las tenemos en ese target senior que tenemos y que es importante para este mercado, y en atraer a los jóvenes. Y quizá esas áreas de mejora, junto con estas oportunidades de atracción, se pueden trabajar de forma conjunta. Al final, pues dentro de esa cartelería, señalización e información, podemos incluir los beneficios medioambientales de cara a los jóvenes. Podemos hacer una señalización que sea visible para las personas que ya tenemos una edad que nos cuesta ver las etiquetas sin gafas, ¿no? Pues hacerlas en una dimensión más grande. Tener en cuenta ese aspecto de hobby, de afición de las personas mayores, no sé, incorporarlo dentro de la exposición en la tienda. Creo que los resultados del estudio son buenos y que, sobre todo, también que tenemos recorrido para crecer, tenemos material sobre el que trabajar y sobre el que desarrollar estrategias de crecimiento. Como decía Santiago al principio, el estudio pues, desarrolla un poco más la información y la tenemos cuantificada. En cualquier momento podéis contactar con nosotros y podemos ayudaros a entender esos resultados. Y no me queda más que daros las gracias por el tiempo que me habéis dedicado y la atención.